Amigo lindo, qué bueno tenerte aquí. Bueno, gracias a ti, José, gracias a los hermanos por unirse a esta charla que rogamos y hemos orado para que no solamente sea amena, sino que tenga un resultado de reino, que a partir de lo que compartamos esta noche, esta tarde, noche, sea primeramente para la exaltación de nuestro Dios, que todo lo que podamos compartir honre a nuestro Dios y que el reino de Dios sea avanzado, sea establecido en la vida de cada uno de nosotros a medida que, bueno, compartimos de lo que Dios no solamente ha hecho en mi vida, sino de lo que sigue haciendo y cómo Él quiere realmente restaurarnos y sanarnos íntegra y completamente. Oye, Mauricio, yo por lo menos le digo a toda la gente que se estaba conectando también cuando di mi aviso que yo he logrado ser beneficiado y bendecido por el ministerio, por lo que ustedes hacen con tu esposa y con ese equipo hermoso, internacional que tienen, ¿cierto? Y Mauricio, bueno, yo siempre promociono, pero también como pastor me ha tocado enviar gente, ¿cierto? Ellos buscan su carta, ¿cierto? Para estar allá con ustedes y de verdad todo pastor que esté conectado o persona en el ministerio, cuán es importante es pasar junto a nuestra familia, a nuestra esposa, por esos lugares ahí en Córdoba, aparte que son preciosos, también esto también ustedes lo hacen en Chile, ¿cierto? Es un lugar realmente de desconexión y es un lugar donde nos sentimos atendidos, pero realmente muy honrados, Mauricio. Bueno, gracias. Gracias, José, a ti, a Narita, a los hermanos de la Iglesia de Cristo ahí en Chile. La verdad es que el Señor nos ha entregado esto tan precioso, tan rico y tan poderoso que nos ha cambiado primero a nosotros la vida, ¿no? Y si en cosas tan pequeñas y tan mundanas como cuando uno va al supermercado y encuentra una oferta muy buena, le dice a los vecinos, a sus amigos, cuánto no compartir con otros de la persona que nos ha transformado, que nos sigue transformando, que nos ha cambiado. Luego de la libertad que hemos experimentado, no podemos callar de lo que hemos no solamente visto, sino de lo que hemos oído y lo que hemos experimentado nosotros, ¿no? En carne propia. Y a partir de allí es donde, desde ese lugar, compartimos de lo que el Señor ha depositado en nosotros. Y es una bendición y me siento muy honrado y muchas gracias por tus palabras. Sí, tenemos un lugar aquí en Córdoba muy lindo, muy coqueto, muy cómodo. Eh, y le damos gracias a Dios que ha provisto ese lugar. Hoy por hoy no lo estamos ofreciendo hasta que no sepamos qué va a pasar con lo de la pandemia, pero entendemos que esto va a pasar, que cuando pase esto vamos a seguir ofreciendo estos retiros aquí en Córdoba. Oye, fantástico. Bueno, a todos los que se están conectando, ya que son bastantes, estamos ya a punto de partir también en Instagram. Así que atento ahí, Mauricio, vamos a partir ya en este momento en Instagram y vamos a comenzar presentando ahí formalmente a nuestro invitado y también lo que vamos a estar Dale. conversando con él. Así que aquí ya vamos y nos vamos con Instagram. Ahí te va a llegar, Mauricio, y tú das un aceptar nomás porque ahí ya estamos en Instagram también en este momento para que podamos conversar junto a Mauricio y conversar ahí en todo lo que hemos estado haciendo. Miren, a ver, a todos los amigos que nos están viendo, primero que todo, ¿por qué nace este tema de invitar a Mauricio y decirle, Mauricio, por favor, ven y comparte con nosotros acá? Primeramente, hemos tenido unos tiempos con psicólogos invitados muy, muy importantes. Y ha sido realmente este tema ha compartido la Carlita Vivanco, ¿cierto? La María Rode Durán y también Milena Zapata, de cosas importantes acerca de la psicología. Pero una de las cosas que ellas han hablado es de la salud integral, es de la salud de la persona. Y en un momento Carlita Vivanco decía, yo cuando hago psicología clínica, muchas veces tengo que ver a mi paciente y muchas veces necesita ir a hablar con un pastor o muchas veces necesita pasar al psiquiatra. Yo evalúo y muchas veces esta persona necesita otro tipo de acompañamiento más que el psicológico. Y realmente cuando es mirado de esa forma, nosotros entendemos que todos estos temas que también han saltado con el tema de la pandemia, en un momento determinado vienen a mostrar que hay cosas que no están bien en nosotros, ¿cierto? Y bueno, estas amigas nos decían, Mauricio,
cómo la pandemia ha afectado y cómo el tema de la salud mental, siendo la salud de la persona, se ha puesto más delicada. Y en ese sentido dijimos, no, pues si tenemos una persona que hace este tema espectacularmente, que es un equipo, ¿cierto?, que lo ha hecho por tanto tiempo, ¿por qué no pedirle a él? Y gracias a Dios Mauricio accedió y lo tenemos acá con nosotros y podemos compartir con él eh, este tiempo ahí en Instagram y también en Facebook. ¿Te llegó la invitación de Instagram? Sí, y ahí a Ya, ver, pusiste fíjate, eso. yo te envío una y Sí, fíjate si te llegó a ti, así nos sí. podemos unir. Ahí vemos para unirnos también en Instagram. Aquí viene mi ayuda técnica, sí. Aquí, ya, aquí voy a ver, ah, aquí. Give to life with ministry. Ya, ahí, Ahí está. ahí está. Entonces, ahí ya está Mauricio con nosotros y, bueno, decirles a todos, ya se ha conectado mucha más gente, bueno, se ha subido bastante la conexión. Mauricio, ahí te tengo ya en Instagram, ahí nos estamos viendo y estamos saliendo por las Sí. dos plataformas, Facebook e Instagram. Y ya, y aquí termino con la presentación de mi amigo para dejarle hablar porque queremos escucharlo a él. Hemos participado nosotros junto a ellos, lo hemos visto trabajar en Enciende y en otros tipos de programas. Son muy atractivos para la juventud, tener a alguien que pueda trabajar la sanidad emocional. Entonces, son muchas las personas, muchos de nuestros jóvenes que van donde está Mauricio y su equipo trabajando, en lo que es restauración. Y en esto hablamos e insistimos que el ser es un ser completo y la sanidad y la salvación que viene de Dios a nosotros es completa, es emocional, es espiritual, ¿cierto? Es mental, es psicológica. Entonces, en esto cada uno tiene un rol que jugar y en este caso el Ministerio de Restauración hace un papel tremendo. Y es por eso que hemos invitado a Mauricio para hablar de este tema. Mauricio, te doy la bienvenida oficialmente ahora y vamos a comenzar con este live y esperamos sacarte el jugo, como decimos acá en Chile, y la gente que está ahí en Lima viéndonos, gente que está en Ecuador viéndonos, gente que está en Argentina inclusive viéndonos, pueda disfrutar, ¿cierto?, mucho de lo que ustedes hacen. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a ti, José. Nos sentimos honrados del Ministerio de Restauración de poder consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido nosotros del Señor, como te comentaba recién, para nosotros cada vez que podemos compartir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no solamente nuestra sanidad se afirma, se establece más, pero sino que el nombre de nuestro Dios es glorificado, el nombre de nuestro Señor es exaltado y es lo que nosotros realmente queremos a través de este tiempo juntos, que sin importar dónde cada uno esté transitando en la vida en estos momentos, que sepan de que hay esperanza. No importa cuán profundo tú hayas caído, si estás un ser querido en algún área de quebranto, de pecado, en el área emocional, relacional o sexual, es fundamental saber que hay esperanza, de que hay uno mayor que vive en nosotros, que el que está en el mundo, que es él el que tiene la última palabra en nuestras vidas, si es que obviamente le damos acceso a él. Así que para nosotros somos apasionados con este tema porque nos ha transformado la vida y queremos que transforme también el Señor la vida de otras personas, José. Oye, muchas veces, Mauricio, pasa esto, y esto es no una aclaración solamente para mí, sino para que todo el que piense en esto. Muchas veces uno dice, ¿hasta qué punto la psicología? ¿Hasta qué punto la sanidad interior? Y es como que o nos vamos de un lado del péndulo, ¿cierto?, al otro lado del péndulo y no mantenemos un equilibrio. Por psicólogos nosotros sabemos que ellos muchas veces no saben dónde comienza el problema, si es espiritual primero, si fue emocional, si fue lo físico, si fue el abuso. ¿Cómo es mantener el equilibrio como cristianos? Porque por este lado, nosotros hemos tenido psicólogos acá, ¿cierto?, de la parte profesional clínica. Hoy te tenemos a ti, un ministro que trabaja este tema. ¿Cómo balancear esto, Mauricio? Bien, esto tiene que ver, tenemos que partir de la concepción de cómo estamos compuestos, cómo estamos integrados como personas. Y nos remitimos a quien tiene la última palabra, que es Dios. Allí en Tesalonicense, Pablo, saludando a nuestros hermanos, en 1 Tesalonicenses 5:23, dice que Dios los guarde irreprensible en todo vuestro ser. Dos puntos: espíritu, alma y cuerpo. Es decir, que nuestro ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo.
Y Pablo aquí le está hablando a una iglesia que estaba en Asia Menor. Sabemos que los tesalonicenses estaban impregnados por la cultura griega, y es justamente la cultura griega la que hizo esta división del alma, del espíritu, del cuerpo. En la concepción hebraica, ¿no? En la Torá, en la concepción de los judíos, el ser era un todo, no estábamos divididos, el alma por acá. Eso vino a través de Aristóteles, de Platón, los que han podido leer un poquito de filosofía. Fue Grecia, la filosofía, la escuela de pensamiento griego, la que viene a dividir al ser humano. Es decir, bueno, el alma es una cosa que está fragmentada, el pensamiento griego comienza a compartimentalizar al ser humano. Es decir, que mi alma está por allí flotando, mi espíritu por allá, y que no están interconectados como Dios quiso que fuéramos. Dios, cuando Él dice, creó al hombre del barro, sopló en él hálito de vida, aliento de vida, y fue un ser viviente, ¿no? Un alma viviente. Y vemos en la concepción de Dios que el ser humano no está dividido. Así que entendemos que lo que sucede en el área emocional, en el área almática, como decimos, ciertamente va a repercutir en nuestro físico, en nuestro espíritu. Lo que sucede en nuestro físico cuando tenemos una enfermedad, ciertamente nuestras emociones se ven afectadas y nuestro espíritu también se ve afectado. Es decir, que no podemos separar una cosa de la otra. Dios nos creó para que todas las áreas, el espíritu, el alma y el cuerpo, funcionen interconectadamente, integralmente. Por eso, cuando hablamos de restauración, y me encantó el título de esta convocatoria, restauración integral, porque Dios, cuando hace las cosas, no hace las cosas parcialmente, ¿no? Somos nosotros los que a veces determinamos hasta qué o hasta dónde va a llegar Dios en nuestras vidas. Es como cuando uno invita personas a su casa, ¿verdad? Los invita a la sala, al living, ¿no? Al comedor, pero hasta aquí no más, ¿no? Y a veces con Dios hacemos eso, ¿no? Las habitaciones, los cuartos están desordenados, no, ¿para qué vamos a ir invitar a un amigo, a un ser querido? No. Limpiamos primero, ¿no? La sala y el comedor, pero no le damos acceso a otras. Lo mismo a veces sucede con el Señor, ¿no? Él quiere acceder a todas las áreas de nuestras vidas, pero ya sea por vergüenza, por temor, por ignorancia, porque a veces quizás nos aferramos a ciertas situaciones en nuestras vidas que nos dan supuesta sensación de seguridad y no queremos soltar, ¿no? Tú sabes, cuando comencé a leer por primera vez el Antiguo Testamento y leía de los ídolos de Israel y la idolatría, digo, pero ¿qué pueblo idólatra? Digo, ¿por qué incluyó esto el Señor en el Antiguo Testamento? Luego, para que el Señor trajera convicción en mi vida de que en mi vida también hay ídolos, hay idolatría, no hay áreas en las que nos queremos sostener, los queremos aferrar y decimos, Señor, tú puedes acceder aquí, allí, pero en esta área no te voy a dejar acceder, ¿no? Le tenemos que permitir al Señor. Entendemos que, como Pablo pone aquí en Tesalonicense, todo nuestro ser consta de espíritu, que es por donde comienza nuestra transformación, nuestra restauración. Luego esto ciertamente repercute a nuestra alma y esto va a repercutir a nuestro espíritu. Nosotros no echamos por tierra la psicología, ni mucho menos. Le damos gracias a Dios por aquellos que se han tomado tiempo en estudiar la personalidad humana, la psiquis humana, la manera de pensar. Pero ciertamente nosotros tomamos esto, tomamos estas perlas. Así cuando Israel salía de Egipto, ¿no es cierto? Moisés le dijo, quédense con las perlas de Egipto, con el oro, porque luego eso iba a ser utilizado para la adoración. Ciertamente nosotros como cristianos
tenemos que tener cierta amplitud mental para decir, bueno, hay ciertas cosas que la psicología tiene para aportar, ¿no? Y describe ciertas realidades que no contradicen la Biblia en su mayoría. No usamos la psicología para apoyar lo que dice la Biblia, ni mucho menos, sino que estamos convencidos que lo que Dios ha dicho en su palabra, eso es. Y ciertamente muchas veces la psicología afirma la verdad de lo que Dios ha dicho con respecto a nosotros. Así que no tenemos que decir, bueno, la psicología no existe, nunca voy a ir a un psicólogo, no necesito un psicólogo, eh, porque son científicos de la personalidad, personas que han estudiado la ciencia de la psiquis, ¿no? Y sería incongruente con nuestro pensamiento cristiano pensar que si vamos, cuando tenemos una afección física, vamos al médico, porque algunos dicen, no, Jesús es el gran médico, ¿verdad? No hace falta entonces que vayamos a los médicos, ¿cómo es eso, verdad? De la misma manera que si uno tiene una afección física, va a un centro hospitalario, centro de salud para atender eso, si hay momentos en nuestra vida que nuestras emociones tienen algún tipo de afección y se requiere algún tipo de ayuda profesional, nosotros ciertamente apoyamos eso, no estamos en desacuerdo que la psicología aporte a la salud integral de la persona. Pero ciertamente no solo trabajamos en esa área, sino a la misma vez trabajamos y hacemos mucho énfasis ciertamente en donde tienen que comenzar los cambios, que es en la parte espiritual, José. No sé si hice toda una ensalada, no sé si mezclé demasiado, pero no podemos no tratar el área psicológica, no podemos o descartar de que eso, leyendo solamente la Biblia, vamos a ser sanos o buscando solo del Señor. Hay veces donde el aporte objetivo de alguien que haya estudiado psicología, que sea psicólogo, puede aportar mucho, pero la psicología no nos sana. El que nos sana y el que nos restaura es nuestro Dios, a medida a través de nuestra fe en Jesucristo, aquellos que hemos puesto nuestra esperanza y nuestra fe en Él, en el poder de su Espíritu Santo. Así que eso lo quiero remarcar. Ya. La psicología puede ayudarnos a identificar, a reconocer muchas situaciones en nuestras vidas, pero al menos que es Dios no intervenga en nuestras vidas, de nada sirve identificar eso, ¿no es cierto? Mm. Mauricio, yo te entendí. Bueno, se ha seguido conectando bastante gente, tenemos harta gente conectada, hasta de Colombia. Lina ahí está desde Colombia, nos están avisando, están conectadas a Colombia, entonces tenemos Ecuador, Perú, Argentina, Chile. Este es un tema, este es un temazo, diríamos nosotros. Un temón, no sé, también. Pero este asunto es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a Cristo y muchas veces la persona que llega a Cristo, y aquí tengo un programa donde se junta gente cristiana y no cristiana, y por eso nuestro lenguaje también es mucho más abierto para ellos entender, ¿cierto? Estos dolores del alma, estas heridas interiores, estas heridas que no te dejan avanzar. Y por eso en mis avisos les decía, como cuando vamos trayendo nuestro pasado al presente, todas las veces, nuestro pasado al presente, como si estuviéramos corriendo mirando hacia atrás, ¿cierto? En el correr mirando hacia atrás van a pasar dos cosas. Va a pasar que nos vamos a tropezar con lo que viene en el futuro, ¿cierto? Y vamos a seguir sufriendo por las cosas que ya no podemos mejorar. Entonces, aquí tú tocabas un tema y cuando hablábamos de esto, tú decías restaurando lo que pasó. ¿Cuán importante es cuando nosotros queremos comenzar una etapa nueva, dejar las maletas fuera? ¿Cuán importante es cuando vamos a comenzar una etapa distinta, una etapa diferente, donde queremos cambiar, es hacer cambios como rotundos o radicales en nuestra vida referente a estas cosas, las heridas del pasado? ¿Cuán importante es, Mauricio, eso? Es fundamental realmente para poder vivir esa vida plena cuando el Señor eh, Él vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Esa plenitud no es para cuando Él venga a buscarnos en el futuro y estemos
ante su presencia, ¿no es cierto?, digamos, en su segunda venida. No, Él vino para que ahora pudiéramos disfrutar de esa plenitud. Pero lo que sucede muchas veces, que venimos cargando, como tú bien mencionabas, mochilas muy pesadas, eh, con quebrantos, con heridas, con pecados, con dolencias del alma, del espíritu, muy pesadas y que por no saber que esto lo venimos arrastrando, muchas veces en iglesias cristianas o cuando las personas eh, comienzan a transitar este caminar, dicen, bueno, lo pasado pisado, ¿no? Ya soy una nueva criatura en Cristo, es cierto. eh, Nuestra naturaleza, nacemos de nuevo, Él nos hace nuevas criaturas, pero así como en el caso de Lázaro, cuando el Señor le da vida, lo resucita. Lázaro estaba muerto y él le pide a sus discípulos, vayan y desátenlo porque estaba atado, no literalmente atado. Lo mismo sucede en muchos de nosotros, el Señor nos da vida nueva, nos da esa donde comienza nuestra verdadera transformación espiritual, donde comienza nuestro nacimiento espiritual, pero muchos de nosotros, así como Lázaro, estamos atados por esas vendas de sepulturas. Esas vendas de sepulturas son muy reales en nuestras vidas. Son los depósitos que otras personas hicieron a lo largo de nuestra historia, llámese de abuso, de todo tipo, abuso emocional, abuso espiritual, abuso sexual, abuso psicológico, ¿no es cierto? Abuso verbal, eh, sexual, no sé si lo mencioné, Sí. descuidos en nuestras familias de orígenes, ¿no? Donde ambos papá y mamá tenían que trabajar y por lo tanto no teníamos cuidado suficiente o adecuado en nuestras familias de origen. Rechazo, una de las heridas tan comunes en muchos de nosotros, y que esto lo vemos en la Biblia, cuando José fue rechazado, ¿no es cierto?, por sus 11 hermanos, acordémonos. ¿Por qué? Porque su papá mostró favoritismo. A veces en la familia sucede esto sucedió en la Biblia. ¿Qué nos dice que no va a suceder en nosotros? Y la realidad es que al menos que nosotros lidiemos con lo que pasó, porque el Señor derramó cada gota de sangre en esa cruz del Calvario para sanar todas y cada una de estas heridas, ¿no? Y tenemos que, cuando llegamos a los pies de la cruz, decimos, bueno, Señor, toma, te entrego todo, pero en mi experiencia, lo que Él pide que abramos el cierre de esa mochila y comencemos a sacar cada una de estas heridas que tanto dolor causaron a nuestro corazón, porque no solamente en este proceso de restauración que requiere, como digo, de un tiempo de poder enfrentar estas heridas, estos dolores, estos quebrantos a los pies de la cruz, no es solamente el hecho en sí, el acto del abuso, sino cuáles fueron mis reacciones, ¿no? Ese niño que cuando eh, fue rechazado, ¿no es cierto?, porque su papá o su mamá prefirió a uno de los hermanos, comenzó a creer en su corazón, bueno, yo no sirvo para nada, o escuchamos, ¿no? Soy un bueno para nada. Y comenzó a creer en su corazón. Es simplemente lo que pasó en cuanto al abuso, al abandono, al rechazo, sino luego cuáles fueron nuestras reacciones, muchas de las cuales estas respuestas fueron muy tóxicas, muy destructivas. Comenzamos a hacer votos internos, yo no valgo para nada, o comenzamos a decir, bueno, todos los que están en autoridad son malos, ¿no? O los hombres quieren controlar, o las mujeres quieren controlar, si tuvimos a lo mejor mamás que fueron la típica matrona latina, ¿no es cierto? Que, bueno, mamá estaba en casa y tenía que ser de mamá y papá, y fue un poquito controladora y nos sentimos sofocados en nuestra relación con mamá y sobre todo en los varones en Latinoamérica. Tenemos a veces una visión distorsionada de la mujer.
por este tema del matriarcado en nuestras familias. Y entramos en relación como adultos con una mujer y a veces, si no hemos sanado sería mamá, estamos en una relación, por ejemplo, con una mujer y pensamos que nos va a abrumar, nos va a sofocar. ¿Y qué hacemos? Abortamos relaciones. Esto le pasa a muchos hombres latinos sin saber por qué no funcionan. No, porque hay un temor, hay una herida, hay un recuerdo pasado que tiene que ver con una relación maternal, ¿no? Y es importante que le pidamos al Espíritu Santo que Él comience a ayudar a identificar qué pasó, porque ciertamente estas heridas distorsionan nuestra visión de la realidad actual. Como decía recién, si hemos tenido un papá ausente, ¿no? Yo tuve un papá que fue un gran proveedor en lo físico, pero emocionalmente él estaba ausente, trabajaba de sol a sol. Y cuando entro en mi relación con Dios, me sentía que Él estaba muy ocupado, ¿no? Que Dios estaba tratando de sostener a Júpiter, a Marte, a Saturno, y que tenía otras cosas mucho más importantes que preocuparse de un simple mortal, ¿no? Y el Señor me mostró, es decir, mi relación con mi padre en lo natural, ciertamente repercutió en mi relación con mi Padre Celestial. Y a veces pasaban días donde sentía, bueno, Dios se estará preocupando por mí, Dios se interesa por mí, ¿verdad? Eh, Otros que quizás tuvimos papás autoritarios, déspotas, que nuestros hogares eran como ejércitos o regimientos no militares, donde si el que hacía algo o cometíamos un error, ¿no es cierto? Estaba la vara, ¿no es cierto? Nos daba un palo en la cabeza. Y muchos trasladamos esa relación que tuvimos con nuestro papá en lo natural a nuestra relación con Dios. Y pensamos, bueno, si meto la pata, si peco, Dios está enojado conmigo, me va a dar un palo en la cabeza. Así que lo que hacen las heridas no sanadas distorsionan nuestra visión, ¿no? Si yo ahora me coloco unos lentes negros, mi visión va a estar distorsionada. Y justamente las heridas hacen eso, distorsionan nuestra capacidad para ver a las otras personas, a Dios, para vernos a nosotros mismos adecuada y apropiadamente, ¿no? Y necesitamos que Dios nos ayude a identificar esto y pedirle aquí su intervención, ¿no? Decir, Señor, te entrego esta herida de cuando fui abandonado, de cuando fui rechazado. Y es allí donde el Señor sale a nuestro encuentro. Porque ciertamente si no contemplamos a Dios saludablemente, tenemos una visión distorsionada de Dios, una visión distorsionada de los hombres, de las mujeres, una visión distorsionada de nosotros mismos, no nos vamos a poder relacionar bien, José. Y si no nos relacionamos bien, no vamos a poder amar. Las heridas básicamente hacen eso, truncan, bloquean, sabotean nuestra capacidad de amar plenamente y por lo tanto vivimos vidas insatisfechos, vidas conflictivas y no estamos viviendo esa plenitud que Cristo tiene para nosotros, esa plenitud con la cual Él quiere que vivamos, esa vida en abundancia, ¿no? Y lo pude ver en mi propia vida, tú sabes, de mi testimonio para los hermanos que nos están escuchando. Yo llego al Señor cuando estaba involucrado en el estilo de vida homosexual. Imagínense la distorsión que había en mi vida en cuanto a mi género, en cuanto al género complementario, el sexo opuesto, en cuanto a Dios. Mire si Dios no tenía que traer claridad en cuanto a cómo yo me percibía a mí mismo, cómo percibía a los demás, cómo percibía a Dios. Y traía una mochila muy pesada de muchos años, de 2 décadas, ¿no? De haber crecido en un ambiente con una madre alcohólica, totalmente inestable emocionalmente, donde desde muy temprano no había amor suficiente en mi hogar y tuve que salir por el mundo, a mi vecindario, mis vecinos, a buscar amor, a decir, un niño afectivo que buscaba el toque físico, ¿verdad? Y así fui abusado sexualmente por otros niños en mi vecindario, ¿no? Imagínense, un niño que estaba necesitado de amor
de afecto, de toque físico, cómo esa necesidad inherente, una necesidad legítima que tenemos a través del abuso sexual se sexualizó en mí, se erotizó, ¿no? El amor se convirtió en algo, se pervirtió, ¿no? Mire si las heridas no distorsionan la manera como experimentamos el amor. Luego a los 6 años encuentro pornografía en el maletín de mi padre. En ese tiempo había revistas pornográficas hace 40 años atrás, ¿verdad? Que yo compartía con otros niños en contextos masturbatorios en mi vecindario, ¿no? Esto distorsionaría aún más mi visión de lo que era la sexualidad, de lo que era la intimidad, de lo que era el toque físico, de lo que era mi percepción de mí mismo como varón, porque si estos otros niños hacían esto conmigo, entonces yo no era hombre en realidad. Sumado al hecho que era un niño más bien regordete, no me gustaba el fútbol, imagínense en Sudamérica, en Argentina, en Chile, Argentina. alguien que no les gusta el fútbol, algo raro debe tener, ¿verdad? Comenzar a escuchar las mentiras de otros niños, allí va el gordito marica, ¿no? El maricón, y decía, bueno, entonces si estos niños dicen esto de mí, si no me gusta el fútbol, si había momentos donde yo me sentía atraído a estos encuentros pervertidos de abuso sexual con otros niños en mi vecindario, llegué a concluir entonces que había nacido de esa manera o que algo chueco había en mí, ¿no? Y todo esto es producto de la distorsión, todo esto es producto de no solamente las heridas que yo experimenté de abandono, de descuido, sino cómo luego yo reaccioné a esas heridas, ¿no? Eh, ¿Por qué confiar en un papá si te va a dejar abandonado, ¿no? Cuando a los 11 años descubro del adulterio de mi padre, imagínense aún más, la imagen de un papá me vino a pique, como decimos, ¿verdad? Y dije, bueno, en los hombres no se puede confiar, ¿no? Papá engaña, papá deja. Y estas son situaciones y recuerdos muy fuertes que al menos que no se los entreguemos a Dios, al menos que no los confesemos y que Él permita salir a nuestro encuentro y que comience a traer claridad en cuanto a la distorsión, ¿no? Que como te digo, hermano, no sucede en un día o en un año, son una década, 2 décadas de distorsiones. Se va desarrollando un sistema de creencia basado en estas experiencias eh, destructivas, estas experiencias dolorosas que vamos teniendo. Y todo este sistema de creencia se comienza a solidificar, a fraguar, lo que produce luego, obviamente, vidas totalmente desordenadas, quebrantadas, incapaces, llegamos a ser incapaces de amar plenamente, ¿no? Porque ciertamente cuando hablamos acerca de la restauración, el restaurar, si uno busca en el diccionario, es volver al diseño original, ¿no? Lo que hicieron tuve una posibilidad de ver un documental de la restauración de la Capilla Sixtina allí en el Vaticano. Les llevó 16 años, en los años 70 y 80, a un grupo de científicos restauradores, eh, restaurar la Capilla Sixtina que tenía ya 500 años. Roma, no sé si tú has visitado, una ciudad muy contaminada, como es Santiago, como es Córdoba, Buenos Aires, ¿verdad? Bogotá, y con, bueno, el hollín, el smog, eso era una capa muy gruesa, muy oscura, que realmente uno entraba a la Capilla Sixtina hasta los 70 y eso no se podía apreciar nada de lo que el renacentista Miguel Ángel había diseñado, ¿verdad? Había plasmado allí. Así que 16 años les llevó remover todas esas capas que oscurecían lo que el artista italiano había originalmente concebido y plasmado. Lo mismo sucede en nuestras vidas. Dios tuvo un propósito, un plan para con nosotros, un sueño, ¿no? Y como gran artista, la palabra dice que somos
maravillosamente y delicadamente Él nos ha creado, ¿no? Somos como ese alfarero en sus manos que comenzó a diseñar algo, pero que luego por estos pecados que otros cometieron en contra nuestro y luego nuestros propios pecados, como nosotros muchas veces pecaminosamente, destructivamente, tóxicamente reaccionamos ante esas situaciones donde ese diseño original se distorsionó, ¿no? Y se comenzaron a poner capas gruesas y oscuras que oscurecían la imagen de Dios, la impronta del Creador en nuestras vidas, ¿no? Y por eso es tan maravilloso este proceso de restauración en el que nos dejamos, nos sometemos en las manos de nuestro Creador y le permitimos a Él comenzar a sacar cada una de esas capas que oscurecen ese diseño original, ¿no? Y es un proceso realmente maravilloso, sujeto a un montón de variables, pero que realmente vale la pena. Y luego de varios años de mi propio proceso de restauración, cuando Él comenzó a confrontar tantas mentiras que yo había creído con respecto a Él, mentiras que yo había creído con respecto a mí mismo, a los demás, y no solamente identificar estas mentiras, sino reemplazarlas por la verdad, por lo que Él decía, ¿no? La verdad es su palabra. Y ciertamente comencé a experimentar y a vivir lo que Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿no? El cambiar nuestra manera de pensar, la transformación la renovación de nuestro entendimiento para que cambie nuestra manera de vivir, ¿no? Es lo que el Señor hizo. Él en mi propia vida comenzó a confrontarme con, por ejemplo, la mentira que yo había nacido homosexual, de que había algo inherentemente eh, chueco, torcido en mí, ¿no? Yo desde muy temprano, un niño que le gustaba la lectura, la filatelia, la música, ¿no? Las artes, mientras todos los niños estaban jugando a la pelota. Algo raro había en mí, ¿no? Y como el diablo, allí mismo en ese pasaje que acabamos de citar, Juan 10:10, que Dios, Cristo vino que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, inmediatamente antes dice que el diablo, el padre de las mentiras, vino a hacer tres cosas: a robar, a matar y a destruir, ¿no? Él quiso robarnos de ese propósito primero nuestra identidad de hijo, primeramente, ¿no? Cuando no sabemos quiénes somos como hijos, ciertamente no sabemos, perdemos nuestro propósito, ¿no? A matar los sueños que Dios tenía para nosotros, ¿no? Que quizás sueños que Dios había puesto, como fue en mi vida. Dios había puesto un sueño de una familia, y que yo morí ese sueño porque dije, Señor, ¿cómo voy a poder tener alguna vez una familia cuando estaba practicando la homosexualidad? Tuve que morir esos sueños, pero ciertamente en el proceso de restauración Él restaura esos sueños que originalmente teníamos, que Él nos había dado, ¿verdad? Y como padre de la mentira, Él comienza a sembrar estas semillas, estas voces que comenzamos a escuchar muy claramente desde muy pequeño, no las entendemos, pero las comenzamos a incorporar. Y en el proceso de restauración es lo que Dios comienza a hacer, ayudarnos a identificar una y cada una, no solamente de las heridas, de los pecados que otros, cómo esto nos afectó, sino nosotros, nuestro propio pecado, nuestras propias reacciones, ¿no? Y por debajo de todo esto, lo que subyace, los pensamientos y las creencias que se comenzaron a desarrollar en el proceso de quebranto. Yo siempre digo que nadie desarrolló una adicción sexual o una codependencia emocional o atracción al mismo sexo de la noche para la mañana. Fueron años, décadas quizás, de mucha distorsión que se comenzó a desarrollar. Por eso el proceso de restauración, así como llevó tanto tiempo en desilvanar ese rollo que teníamos, ¿verdad?
que va a requerir mucho de su Espíritu Santo, y ya podemos hablar un poquito quizás, si te parece, de en qué consiste este proceso de Claro. restauración. También va a llevar un tiempo, ¿no? Porque muchas de esas situaciones se fraguaron, ¿no? Así como uno, cuando estábamos reconstruyendo nuestra casa, echaban cemento, y cuando está fresquito uno puede llegar a poner, ¿no? Impresiones, pone el pie, la mano, mi hijito, estaba el perro caminando, había huellas del perro, y luego se fraguó y dijimos, aquí está Tiger, ya se ha muerto Tiger, pero podemos ver todavía porque se fraguó ese cemento. Muchos de nosotros también sucedieron cosas en nuestra infancia, cuando éramos pequeños, y sobre todo con respecto a nuestra identidad, que quizás le llevó tiempo eso para quedar fraguado, pero entendemos que en el amor y en el poder de Dios, a través de su Espíritu Santo, Él puede eh, remover esas cosas, esos estigmas, esas distorsiones que quedaron, esos sellos, los puede levantar con el poder de su amor y de su Espíritu Santo. Así que eh, eso es Mauricio, te hago una pregunta aquí. Pues mira, te hago una pregunta. Hay otra gente que se ha conectado y hay gente que está escribiendo aquí, hay gente y les ruego esto, ustedes vean este video, va a quedar grabado y también Mauricio lo va a estar revisando también sus consultas y yo creo que él ahí mismo también va a poder estar respondiendo algunas consultas que hacen las personas abiertamente, te están escuchando. Hay gente que dice que es un tremendo testimonio, hasta de Suiza se han conectado, ¿cierto? Hay gente de todo lugar como conectándose y realmente viendo esto. Ahí está el link, ¿cierto?, del Ministerio de Restauración para que usted lo tenga. Y también vamos a mostrar un poco el trabajo que ustedes hacen, Mauricio. Aquí te voy a hacer una pregunta y luego también voy a mostrar un poco lo que ustedes hacen. Tengo tu página acá, tu página de Facebook también y lo que ustedes están haciendo porque necesitan ustedes saber esto. Mauricio está voluntariamente acá, gratuitamente dándonos esto a nosotros porque ese es su corazón. Es un ministro que bendice, pero él trabaja en esto. Él tiene toda una organización donde trabaja, hace cursos, escuelas. En este momento también lo está haciendo a distancia por el tema de la cuarentena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este es un tema que no para. Y una pregunta, Mauricio, antes de llegar a mostrar eso que hacen ustedes, es siempre una de las cosas que me impactó de tu testimonio es que tu padre era un padre muy exigente. Muchas veces creemos nosotros que era el tema del abandono, pero era un hombre exigente y perfeccionista. Y yo me acuerdo cuando escuché tu testimonio, sobre todo el tema de cuando no llegaste con la calificación o llegaste con una tremenda calificación y él así como, yo dije, pero ¿what? Como hasta eso puede apuntar. O sea, la pregunta para mí, y yo creo que se hace mucha gente, de repente, ¿cuántos detalles de nuestra paternidad pueden dañar a nuestros hijos y dañarlos profundamente y nosotros no darnos cuenta? Y después simplemente juzgamos. Ah, mira, este hombre es homosexual. Ah, esta niña es lesbiana. Somos tan livianos para juzgar a las personas en lo que están viviendo, no sabiendo que hubo un pasado, no sabiendo que hay una raíz, no sabiendo que esa homosexualidad, ese lesbianismo, esta adicción a la pornografía, este problema de no contraer matrimonio o simplemente de no relacionarse bien con el sexo opuesto, nosotros creemos que ese es el problema raíz y realmente esa es la consecuencia de un problema que viene en profundidad. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso antes de presentar un poco lo que hacen? Sí, ciertamente como esa es una de las tantas facetas, em, la vara en lo académico estaba muy alta en mi familia, ¿no? Mi padre, acá hay una figura en Argentina que cuando tú tienes 10, que es la nota más alta, en tu país yo sé que es 7, él tuvo 10 en toda la primaria, la enseñanza básica, ¿no? En todo el secundario, en la enseñanza media, y él era abanderado, él tenía 10 en todo, era un hombre en la universidad, un hombre académicamente excelente. Y yo recuerdo entre otros aspectos, ¿no? Que yo traje un 9,95, no alcanzaba 10, pero miró Eso es como un 6,9 en Chile, por si acaso, para la nota en 6,9, Chile. La máxima en Argentina es 10, nosotros tenemos 7. 10. Él llegó con un 6,9, ojo, un 6,9. Eso era muy difícil en mi tiempo que yo llegara con un 6,9. Dale. Y me dijo, hijo, miró la libreta y me dijo, hijo, ¿qué pasó? Faltaron 5 centésimas, ¿no? Yo me rompo el lomo, ¿no? Trabajando de sol a sol para que tú te traigas 10. Y cuando traía un 10, en mi casa había toda una celebración, íbamos a un restaurante, él me compraba un juguete. Y desde muy temprano entonces aprendía que para tener la aceptación de este hombre, ¿no?
su aprobación. Yo tenía que rendir, yo tenía que lograr académicamente cosas, ¿no? Ciertamente deportivamente, en la música, en lo que yo emprendiera, yo sabía que la vara estaba altísima. Wow. Y es así como yo aprendí a ganarme el favor, el cariño, la atención, no solamente de mi padre, sino de mi madre también, que era académicamente muy excelente. Y esto lo trasladé a mi relación con Dios, ¿no? Y como que había, hasta que no me cayó la cuenta, no me cayó la ficha, no caché completamente el tema de la gracia. Yo por años, incluso dentro, ya habiendo comenzado mi transitar, mi caminar con Dios, yo hacía un montón de cosas justamente para ganarme el favor de Dios, para ganarme su aprobación, para ver que Dios dijera, qué bueno, Mauricio, lo que tú has hecho, cuán agradado, cuán contento, cuán complacido estoy contigo, ¿no? Y esto realmente Dios lo tuvo que confrontar porque era un correr tras el viento, tratando de eh, vanamente ganarme la aceptación de Dios. Y haciendo un estudio del libro de Romanos, justamente el Señor eh, pude no solamente comprender, sino experimentar una libertad tan, pero tan tremenda de que mi relación con Dios no se basaba en que si yo hacía o dejaba de hacer, si me sacaba un 10, si podía lograr, porque yo estaba siempre a la orden, ¿no? Era el que entraba al salón de la iglesia, el primero que prendía la luz, el ujier, el último que apagaba la luz. Mauricio estaba siempre allí para la escuelita bíblica, porque yo decía, si más puedo hacer por Dios, tanto más cariño y afecto y amor de Él voy a tener, ¿no? Y cuando Dios sale y me encuentro en esta área y pude experimentar de que no había nada que yo pudiera hacer o dejar de hacer, ¿no? De lograr para que Él me amara más o me amara menos, ¿no? Que Él ya lo había hecho, ¿no? Y que su gracia y su misericordia eran incalculablemente valiosas, que Él me amaba incondicionalmente. Y una vez que esto pude yo comprenderlo y comenzarlo a experimentar, porque una cosa es saberlo intelectualmente y otra cosa es poderlo vivirlo, ¿no? La paz que eso me trajo, saber de que eh, no había nada que me podía separar del amor de Dios, ni enfermedades, ni tempestades, ¿no? Que el amor de Dios era ancho, alto, todas las diferentes dimensiones del amor de Dios. Y eso fue tan liberador, pero es allí donde ciertamente tenemos que permitir que Él intervenga y que Él nos ayude a identificar estas áreas. A veces no estamos tan encima del problema, José, que no lo podemos ver claramente. Y es aquí donde un consejero, un pastor, un mentor, objetivamente, un psicólogo cristiano, objetivamente nos puede ayudar a ver estos puntos ciegos que a veces tenemos, pero nuevamente, identificar las situaciones y quedarnos allí en haberlo identificado y reconocido, de nada nos sirve. Tenemos que permitirle a Dios que Él intervenga, ¿no? Si ha habido alguna mentira que hemos creído que está subyaciendo a esto, decir, Señor, ¿cuál es tu verdad con respecto a esto? ¿No? En mi caso, decir, bueno, Señor, gracias porque yo ya tengo tu favor, lo que tú hiciste en esa cruz del Calvario, ¿no? Consumado es, ya está, no hay nada que yo pueda hacer para ganar tu amor, que tú ya me amas, ¿no? Y comenzar a vivir en la plenitud de la gracia, ¿no? Y eso fue tan liberador, es decir, yo no tengo que hacer nada más que recibir esa gracia, ¿no? Mauricio, Y esto me costó porque estaba muy acostumbrado a dar, y no tan acostumbrado a recibir, ¿no? Y tuve que
acostumbrarme a recibir, decir, bueno, Señor, quiero recibir tu gracia, ¿no? Y sentirme cómodo con el recibir. Lo que estamos en posición de cuidar, de dar, una posición pastoral, siempre estamos dando, pero está bueno recibir también. Dale, Mauricio, adelante. aquí, mira, una pregunta pequeña. Antes quiero promocionar un poco lo que hace. Estamos llegando ya casi, nos quedan como 10 minutos, pero ojo, que Instagram se corta inmediatamente, Facebook no, así que Facebook la gente puede seguir y en Instagram podemos darle clic de nuevo, así que no se asusten porque vamos a seguir hablando con Mauricio, hay cosas que quedan pendientes ahí y realmente yo creo esto, creo por lo que estoy sintiendo y lo que estoy viendo en sus comentarios, creo que Dios va a hacer algo y está haciendo algo con gente que se está conectando en este tiempo. Hay personas que dicen, lo sabemos intelectualmente, pero falta experimentarlo. Y Mauricio va a tocar un tema en un ratito más que tiene que ver el Espíritu Santo mediando en esto. Mauricio, una pregunta que te hago, y esto no lo he tenido yo claro. Yo, bueno, he estado contigo, conozco tu testimonio. ¿El tema de la homosexualidad nació estando antes de conocer a Cristo o tú ya estabas en la iglesia y después pasó esto? ¿Cómo fue eso? Tenemos que hacer una distinción muy importante, José, porque para los que están escuchando, para la audiencia, de que una cosa es la atracción hacia el mismo sexo, ¿Ya? sentirnos atraídos hacia personas de nuestro mismo género, y otra cosa es la práctica de la homosexualidad, Ya, ¿no? Tenemos que hacer la distinción. ya. Los sentimientos de atracción hacia otros muchachos comenzó muy temprano en mi vida. Fue un descubrimiento aterrador, algo que fue una pesadilla en un principio, algo que yo no quería, que cómo esto me está pasando, pues si los otros niños se están interesando por las niñas, ¿cómo es que me está pasando esto a mí, no? Entonces, una cosa es el sentimiento, el tener una atracción, una tentación, ¿verdad? De lo cual el Señor no nos juzga ni nos condena. Esto es muy importante Mm. y lo decimos cuando estamos en Enciende o cuando estamos con los jóvenes, ¿verdad? Porque algunos de nosotros nos ha pasado que durante la preadolescencia, en el tiempo de la pubertad, puede que experimentemos sentimientos de atracción hacia otras personas del mismo género y el sentimiento en sí no constituye pecado. Ahora sí, yo voy y busco pornografía homosexual o tengo fantasías y llevo y concibo el pecado de la lujuria o tengo relaciones homosexuales, ya ahí sí entramos en el tema del comportamiento homosexual, ¿verdad? Pero quiero hacer esta distinción muy importante. Dios no nos condena por tener un sentimiento, por tener una tendencia, una atracción hacia, ¿no? El hombre que siente atracción hacia una mujer, no lo condena a Dios por eso. Ahora, si esa tentación, ese deseo, dice Mateo 5, 28, 29, en la codicia en su corazón, dice, ya ha cometido adulterio o infidelidad en el corazón, ¿ok? Así que una cosa es el deseo, que ciertamente Dios, algo es un signo, un síntoma, un indicio de que ha habido algo distorsionado, porque no fue el diseño original de Dios que las personas sintieran atracción hacia alguien de su mismo sexo, ¿no? Pero quiero hacer esa diferenciación Muy porque bien, muy por bien. años Me sirve mucho. en las iglesias se ha condenado, como lo condena la palabra, al pecado y a la práctica de la homosexualidad, pero hay personas que tienen una tendencia, un sentimiento, una atracción y no lo llevan a cabo, y no están cometiendo un pecado. Ciertamente esto es indicio de que ha habido una distorsión. ¿Qué pasó en el camino de que yo desarrollé estos sentimientos homosexuales? En mi vida, el desarrollo psicosexual del individuo tarda aproximadamente o se desarrolla en un periodo de 10 años, ¿no? Imagínate, yo cuando a los 13 años por primera vez siento esos sentimientos, esto se viene desarrollando desde los 2, 3 años, ¿no? A lo largo de toda una historia, como tú has escuchado, de una madre alcohólica, de un padre emocionalmente ausente, muy exigente, ¿no? En lo académico, el abuso sexual, como degenera, pervierte el deseo sexual natural del individuo, ¿no es cierto? La pornografía,
no la erotización que hizo la pornografía, la erotización de las relaciones, la sexualización de una necesidad, porque yo tenía una necesidad de ser aceptado, ser afirmado, de afecto masculino. Por eso Dios puso a mi papá allí, ¿verdad? Yo al no recibir ese afecto de él, esa necesidad que es de índole emocional, afectiva, psicológica, eh, se sexualizó, se erotizó por todo este trasfondo, ¿verdad? Y en mí surgió, cuando surgieron los sentimientos sexuales, no fueron hacia el sexo opuesto, sino hacia el mismo sexo, por estas necesidades inherentemente emocionales que se erotizaron, se sexualizaron, y yo ya busqué satisfacer estas necesidades de índole psicológica, pero de una manera sexual, de una manera erótica, de una manera romántica, ¿no? Así que esto comenzó antes de ser cristiano, antes de conocer al Señor, ¿verdad? Y el kit de, lo pongo, hemos escrito mucho, está mi testimonio en internet, en la página del Ministerio de Restauración. Es muy importante, no solamente para las personas que, como en mi caso, sienten se desarrolló la atracción hacia el mismo sexo, sino la sexualización de las relaciones. Esto sucede, de acuerdo a estadística, en un 90% de los hombres y de las mujeres que han sido abusados, ¿no? Eh, Sumado al hecho de la pornografía, cómo se sexualiza, cómo se erotiza, ¿no? Y es allí donde realmente Dios tiene que intervenir para romper este eslabón de sexualización o de erotización de necesidades legítimas, de afecto, de atención, de cariño, de afirmación, que luego a través del abuso sexual, de la pornografía, se sexualiza en las vidas de muchos de nosotros y buscamos satisfacerlas sexualmente cuando la necesidad en sí es de índole afectivo y emocional. Mm. Mauricio, oye, qué tremendo. Le voy a pedir, Mauricio, si puedes tú bajar el volumen a tu teléfono para que no se dé tanto eco, solamente al teléfono, el computador dejarlo así tal, o que escuchen por una sola instancia por el tema del eco que se puede estar produciendo. Okay. Pero se ha escuchado súper bien, yo lo he escuchado súper bien, pero aquí estamos haciendo caso ahí a alguno de nuestros. Ustedes vayan avisándonos que se escuche bien todo por acá, ¿ya? Ahora, bueno, aquí estamos llegando ya a una parte ya casi a la media hora, o sea, a la hora de nuestra conversación con Mauricio, y bueno, queremos simplemente dar también este espacio para mostrar un poco lo que él hace y mostrar un poco cómo él también está avanzando en todo esto junto al equipo que tiene. Y mostrarles en la página cómo, a ver, díganme ustedes si se ve allá, porque voy a mostrar aquí mi computador y voy a mostrar la página de Mauricio. Si usted lo ve, por favor, avíseme. ¿Está viendo acá por si está viendo ya la página de Mauricio? Si se ve por ahí, yo voy a compartir inmediatamente esto. A ver. Ya, a ver, vamos a ver para mirar aquí. ¿Ahí lo están viendo? ¿Sí? Me imagino que ya están viendo. Esa es la página del Ministerio de Mauricio y aquí hay un enlace. Se está viendo, ¿cierto, Mauricio? Tú lo ves de allá, ¿cierto? Yo lo veo a través de nuestra Del reunión de Facebook. Zoom. A ver, Sí, 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 ahora del se ve en Facebook Facebook. Live ahí aparece y yo creo que la gente ya lo está Bien, viendo. Y ahí sí, aparece también los cursos que ustedes hacen, ¿cierto? sí, exactamente. Hoy por hoy, por la pandemia, estamos exclusivamente ofreciendo ayuda virtual, ¿no? Online. A veces suena virtual y suena como superficial o es quizás el concepto que muchas veces, es virtual. No, no, es muy poderoso, muy potente. Hemos desarrollado dos programas, en realidad estamos desarrollando un tercero, el más profundo, específicamente tratando el tema de las restauraciones, justamente este se llama Escuela de Restauración, que tiene dos motivos, dos objetivos, persigue dos objetivos. Primero, profundizar la restauración personal, estas cuestiones residuales que muchos traemos a nuestro caminar con el Señor,
que Él quiere sanar, quiere restaurar, quiere tocar, por un lado, y por otro lado también dar herramientas, empoderar, entrenar a personas para que los que deseen puedan ser también eh, ser parte de algún ministerio de restauración o que están en liderazgo. Así que aquellos que están buscando capacitarse o que están buscando sanidad de restauración, la escuela de restauración es una herramienta que consta de videos, de audios, material de lectura. Nos llevó un año desarrollar esto, subirlo todo a la internet. No son clases en vivo, sino que todo está editado, grabado y subido a una plataforma virtual. Otro programa, sí, no sé qué preguntan. No, no, ahí estoy mostrando la página para que las personas que están en Instagram, vamos a tener los links en Facebook y también los vamos a subir a Instagram, los links de Mauricio, para que ustedes también, compartiremos en Instagram también el link de su página, para que usted lo pueda seguir y pueda ver todo lo que estamos mostrando acá. Dale nomás, Mauricio. Y el otro programa se llama Transformados en la Mente de Cristo, que es el segundo nivel de la Escuela de Restauración, donde vamos mucho más en profundidad a tratar toda la plataforma de nuestras creencias, ¿no? Porque nuestras vidas son el resultado de nuestras creencias. Vamos a vivir aquello que hemos creído. Dice el proverbio, como el hombre cree en su corazón, tal, así, de esa manera es él, dice el proverbio. Así que vamos a vivir, vamos a conducirnos en nuestras vidas a partir o basados en lo que nosotros creemos, ¿no? Y luego de someternos a un proceso profundo de restauración emocional, relacional, sexual, el Señor tiene que comenzar a confrontar todo este sistema, a desmantelar todo esto que por años, décadas hemos entretejido, ¿no? El diablo ha ayudado a entretejer el mundo, ¿no? Nuestra propia naturaleza pecaminosa, y con la ayuda del Espíritu Santo es aquí donde tenemos el recurso más precioso, uno de los recursos más preciosos del cielo, que es el Espíritu Santo, ¿no? Su misma presencia. Él dice en la palabra que Él nos guiaría a toda verdad, que Él es nuestro consolador, que Él es la vida misma de Cristo siendo infundida en nosotros. Si es que realmente creemos en Él, ¿verdad? Si es que realmente nos apropiamos de Él, ¿no? Y es tan Mauricio, poderoso lo que el Señor sí. comienza a Mira, hacer. Sí, estamos adelante. ya a un minuto de terminar Instagram, pero vamos a hacer esto. Para toda la Sí. gente que está viéndonos, vamos a seguir contigo, vamos a seguir por Facebook Live y va a llegar el momento en que se corte Instagram y vamos a esperar para volver a conectarte live para que hables de este tema tan importante y podamos cerrar con un tema tan importante que es esta herramienta que todos tenemos, que es cercana a nosotros, que es el Espíritu Santo. Toda la gente que nos está viendo en Instagram, vamos a hacer esto, vamos a seguir en Facebook Live y luego vamos a dar solamente un clic aquí. Escuchen esto bien. Este tema de Mauricio es súper importante, yo sé que hay mucha gente que está respondiendo y está escribiéndonos, así que vamos a pedir que sigan ahí conectados, que también Mauricio en un momento va a recibir los comentarios y él va a poder responder también. Pero aquí hay un tema importantísimo que es la presencia del Espíritu Santo y cómo podemos nosotros permitir que Él haga algo en nuestra vida. Y vamos a dar también este espacio, ¿cierto? Aquí ya se va a desconectar nuestro Instagram para poder hacer esto, para poder escuchar un poco a Dios y poder ver lo que Dios está haciendo y lo que Él hará con nosotros a través del Espíritu Santo para ayudarnos en estos procesos. Claro, Mauricio ha compartido un poco más lo que tiene que ver con su testimonio también, esta parte sexual, ¿cierto? La sexualización, los productos, los abusos, esas heridas, cómo sexualizamos nuestras relaciones o nuestra necesidad de recibir afecto, la canalizamos a través de lo sexual. Tenemos el tema de la pornografía, cuánto está afectando hoy día a nuestras comunidades, ¿cierto? Nuestros niños, muchos adultos, mujeres y hombres esclavos de esto, no sabiendo por qué razón esto ha sucedido. Entonces, en este sentido, quédese pendiente de esto. ¿Por qué?
porque también Mauricio y su equipo trabajan con el tema de la sanación de lo relacional, y muchas veces quizás no te identificas con algún problema de abuso, pero sí ha pasado algo en tu vida, sí te cuesta relacionarte, sí han habido algunos abusos que quizás ni siquiera están en tu mente y están en esta parte, en este punto ciego que llamamos nosotros, ¿cierto? Donde no los podemos ver, pero hay algo que te cuesta en la relación con el sexo opuesto, no has podido contraer matrimonio, con la relación con tu pareja actual, ¿cierto? No te atreves, algo pasa, necesitamos una intervención divina. Y aquí lo importante es estar con Mauricio y con lo que hacen ellos, es que ellos buscan también esa restauración divina, buscando a Dios, teniendo tiempos de intimidad, teniendo tiempos de búsqueda. Así que vamos a seguir, ya se desconectó Instagram, aquí Narita va a hacer el trabajo, de arreglar eso y conectarnos nuevamente. Y vamos a seguir con Mauricio por este lado. Mauricio, eh, sé que hay gente que se va a cambiar rápidamente a vernos por acá, pero también me imagino que hay gente que ha quedado o va a quedar en Instagram y va a querer seguir viéndote. Pero Mauricio, hablemos de este tema y bajemos este tema a la sanación, a esta intervención del Espíritu Santo, a esto tan importante que hacen ustedes y que hemos sido testigos, los que hemos estado con ustedes, es como el respaldo del Espíritu Santo, este tremendo ayudador, ¿cierto? Este consolador que es su nombre, como viene sobre nosotros. En algunos ha hecho sanidades inmediatas, en otros ha sido el compañero en el camino que te acompaña en un proceso muchas veces de dolor, muchas veces que no lo entiendes. Hay gente que puede en un momento decir, no, pero es que el Espíritu Santo es suficiente y Él lo hace ya. Bueno, soy pastor por años, Mauricio, y yo sé que tú también has ejercido esto por años y he visto estas sanidades instantáneas, pero he visto también cuando hay gente que pasa por procesos que duran años hasta finalmente sanar. ¿Puedes hablarnos un poquito de esto? Sí, el Señor cuando estaba con sus discípulos le dijo, les conviene que yo me vaya, ¿no? Para que envíe justamente el consolador, el ayudador, que es la misma presencia del Padre en nuestras vidas, ¿no? La misma vida de Cristo, la manera como el Señor ha decidido plasmar su poder, su vida en nosotros, es a través de la persona del Espíritu Santo, ¿no? No podemos reducir la sanidad emocional, afectiva, a ciertamente a lo emocional, a la psiquis, a la personalidad, sino que tenemos que eh, permitirle a la persona del Espíritu Santo intervenir en nuestras vidas, en estas áreas. Y es aquí donde para muchos de nosotros el Señor, venimos de diferentes trasfondos cristianos, algunas veces tenemos algún tipo de, alguna área en nuestra teología que es defectuosa y no vemos la importancia del Espíritu Santo, no vemos que Él realmente se quiere manifestar en nuestra vida a través de su misma vida, a través del Espíritu Santo. Y es creyendo que Él interviene en nuestra vida y que le tenemos que nosotros dar acceso, ¿no? El Espíritu Santo eh, no va a irrumpir en nuestra vida porque el que vino a matar, a robar, a matonear fue el diablo, no Dios. Dios nos da el libre albedrío para que nosotros le dejemos a Él intervenir en nosotros, ¿no? Y a partir de eso, el Señor, nuestro Espíritu, a través de su Espíritu Santo, que es ese poder real que comienza a trabajar en nosotros. Primero, a ayudarnos a identificar, a traer claridad. Nosotros en la escuela de restauración, en los retiros, como tú bien mencionas, el Señor nos da una palabra, pero es el Espíritu Santo quien revela al Padre. Y es lo que le pasó a los fariseos. Los fariseos habían visto eh, milagros, tenían a Cristo frente a frente, pero ¿qué pasó? No creían en ellos. ¿Por qué? Porque sus ojos espirituales estaban velados. Y aquí hay algo, un punto importante que es la incredulidad, ¿no? Hay personas que no creen que el Espíritu Santo sea una persona que es el poder de Dios actuando en nuestras vidas, por un lado, ¿no? A veces la religiosidad, como los fariseos, nos impiden ver, ¿no?
Y el Espíritu Santo es el que le tenemos que permitir comenzar a sacar estos velos para que comenzar a ver la realidad de Dios, ¿no? Eh, Podemos saber mucho de Dios, lo que hemos aprendido en la Biblia, pero al menos que Él no se revele en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, esto es una acción, algo netamente espiritual, algo que nosotros no lo podemos forzar, pero sí lo podemos anhelar, sí lo podemos desear y ciertamente lo debemos buscar. Si vamos a querer ser cristianos y cristianos en serio, tenemos que clamar por la vida de Dios revelada a través de la presencia sanadora del Espíritu Santo. Él no solamente nos ayuda a identificar estas áreas de dolor, de quebranto, sino que Él nos da el poder para llevarla a los pies de la cruz, ¿no? Es la presencia misma de Cristo en nosotros que nos sana a través del Espíritu Santo. Es la fortaleza que viene del mismo corazón del Padre a través de su Espíritu Santo para cerrar las puertas que nosotros le hemos abierto al enemigo en nuestras vidas, ¿no? No podemos embarcarnos en ningún tipo de transformación o de restauración integral separados de la mano de Dios y de su Espíritu Santo. Esto no existe, no conozco yo que exista, ¿no? A tanto más injerencia le demos al Espíritu Santo, tanto más intervención Él pueda tener en nuestra vida, tanto más profunda va a ser nuestra restauración y nuestra transformación. Es allí donde comienza, en nuestro espíritu, clamándolo, dice, busquen y hallaréis, ¿no? Si lo buscamos a Él, ciertamente Él está cerca de nosotros. Somos nosotros, en nuestro orgullo, en nuestra tosudez, en nuestra rebelión, que nos hemos alejado de Dios, en nuestra vana independencia, en nuestra autosuficiencia, que nos decimos no necesito de Dios, ¿no? Él está cerca de nosotros y la palabra nos insta a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para poder recibir esa ayuda, ese socorro, esa misericordia y esa gracia. Así que es muy importante el tema de la fe, el creer de que Dios está interesado en mí, de que Dios no está demasiado ocupado tratando que los planetas estén en su órbita como me pasaba a mí. Cuando comencé a descubrir estos pasajes de que Él tiene contado los cabellos de nuestra cabellera, bueno, en mi caso no tiene mucho que hacer porque tengo poco, ¿verdad? Me estoy quedando cada vez con menos cabello, pero bueno, esto indica que Dios está preocupado por cada uno de nuestros detalles, sus pensamientos. Dice, son como los granos de arena, ¿no? De más que los granos de arena que hay en el mar, en las playas. Imagínense, todas las playas, sus pensamientos hacia nosotros son mucho más que los granos de arena del mar, ¿no? Mire si no Él está interesado en nosotros, ¿no? Saber y creer que aunque nuestra madre y nuestro padre nos dejare, con todo Jehová, el Señor nos recoge en sus brazos, que Él está íntimamente relacionado con nosotros y que Él, a diferencia de quizás otras personas, no nos va a dar la espalda. Cuando comenzamos a creer en Él de esta manera, le permitimos a Él esta injerencia en nuestras vidas, le decimos, ven Espíritu Santo, accede e interviene, Él comienza a ser como a Él le place, comienza a ordenar, ¿no?, nuestros pensamientos. Él comienza como fue al principio en mi vida. Yo dije, Señor, había tanta distorsión, cuando Dios sale a mi encuentro, en el año 1995, van a ser 25 años, realmente era tal la confusión, tal el desorden que tenía en mis emociones, en mi sexualidad, en todo mi ser, era tan el tumulto que yo estaba experimentando que lo primero que el Espíritu Santo comenzó a hacer fue a traer paz en la tormenta, ¿no? Y yo dije, Señor,
o me vuelvo loco o tú intervienes, ¿no? Te pido que traigas paz. Y recuerdo palpablemente el Espíritu Santo calmando mi alma agitada, mi espíritu excitado espiritualmente hablando, ¿verdad? Y trayendo solaz, reposo y descanso a mi alma ajetreada, cargada, afanada, ¿no? Y es cuando dije, wow, tú eres real, tú no eres un concepto abstracto que hemos aprendido de niños, ¿no? Ahora tú te has convertido en alguien real. Y hasta que no pasemos ese umbral de poder experimentar a Dios tangiblemente, que Dios deje de ser un mero concepto abstracto, etéreo allí, ¿no? En el campo de las ideas, y se convierta realmente en una persona con quien tenemos una relación tangible y palpable, es allí donde el Señor comienza a hacer los cambios en nuestras vidas, ¿no? Y no lo hace si no es a través de la intervención de su Espíritu Santo, como Él dijo que mandaría a su Espíritu Santo para no solamente traer verdad, ¿no? Que la verdad la conoceríamos y la verdad nos haría libre, ¿no? Es el Espíritu Santo el que trae claridad y es el Espíritu Santo el que hace esta obra de sanidad. Dios nos restaura, nos sana a través de la vida de Cristo manifestada en el Espíritu Santo. Quiero mencionar aquí otro recurso divino, otro recurso del cielo, que me parece de suma importancia, que es la comunidad de creyentes, ¿no? Porque cuando digo iglesia, muchos automáticamente se tildan, decimos aquí, lo descartan y desechan. No, la iglesia, qué bien, Mauricio, veníamos muy bien hasta este punto, pero no me vengas a hablar de la iglesia. La iglesia son todos unos y hay un montón de rótulos que son síntoma de una experiencia muy negativa que algunos han tenido con respecto a la iglesia, ¿no? Y esto es real, esto no lo queremos echar por tierra, ciertamente hay experiencias dolorosas con respecto a la iglesia. Yo hablo de la comunidad de creyentes, comunidad de personas que no están jugando a la iglesia, personas que no están jugando al cristianismo, sino personas, seguidores reales, serios y honestos de Jesucristo, que lo están buscando adorarle en espíritu y en verdad, no religiosamente, ¿no? Y es aquí donde Dios, el Espíritu Santo, usa las relaciones también en este proceso. Una hermana brasilera muy querida por mí, se llama Esli Carvalho. Ella dice, si enfermamos el grupo, porque estas enfermedades del alma, del espíritu, no surgieron estando nosotros aislados en la isla Robinson Crusoe, que yo no sabía que era una isla chilena. Aprendí hace unos años que Robinson Crusoe era una isla en el Pacífico. No, estos quebrantos como mencioné, se produjeron en contextos de las relaciones, como estos depósitos mortales se hicieron y cómo yo luego reaccioné tóxica, pecaminosa, quebrantadamente hacia esos pecados, ¿no? Y es allí donde se produjeron estas perversiones, estas extorsiones. Entonces, si las si las relaciones te hieren, te dañan, Dios usa las relaciones en Él para sanarte, ¿no? Las relaciones en la comunidad de creyentes, ¿no? Si enfermamos en grupo, sanamos en grupo. ¿Puede Dios sanarme yo aislado del mundo? Por supuesto que Él tiene el poder para hacerlo, pero muchas de las dinámicas, la manera de relacionarnos, fueron aprendidas en las relaciones. Y Dios quiere que tú reaprendas, ¿no? Que deseches muchas de estas dinámicas y que reaprendas dinámicas relacionales, emocionales, saludables, con otras personas saludables, otras personas que están buscando agradar a Dios como tú estás buscando.
Y es aquí donde la comunidad de creyentes ciertamente tiene un papel muy importante. Nosotros creemos que el diseño del Padre para la sanidad integral y la restauración es el cuerpo de Cristo, ¿no? Es la iglesia de Cristo, la comunidad de creyentes. Allí donde eh, el Señor utiliza, yo le hablo de la gracia con rostro, ¿verdad? Muchas veces cuando en mi propia vida, por ejemplo, cuando estaba lidiando con sanando el abuso sexual, me llevó un tiempo, meses, casi un año, varios meses de ir a las profundidades del impacto y la destrucción y la devastación que el abuso sexual había generado en mí, ¿no es cierto? Y fueron tiempos muy dolorosos y recuerdo cuando nos reuníamos en mi departamento con un grupo de varones jóvenes cristianos a un estudio bíblico, compartíamos y eran momentos dolorosos. Recuerdo cuando yo sacaba en mi corazón estos dolores y eran momentos de llorar y estar allí en la presencia de otros santos y ellos que hacían acompañándome, orando, intercediendo, mientras el Señor estaba purificando, limpiando y sanando mi alma de la toxicidad y la destrucción y devastación del abuso sexual. Y fue para mí tan crucial la intervención de Cristo a través de su cuerpo, ¿no? Por eso yo exhorto, animo, sugiero a que si tú tienes, cualquiera de los que están en la audiencia, alguna herida con el cuerpo de Cristo, que tú puedas perdonar, que tú puedas extender perdón, ¿no? Si algún pastor dijo algo o hizo algo, algún hermano en Cristo que hizo o dijo algo que te hirió, que tú aprendas a perdonar y que hagas las paces con la iglesia de Cristo, porque al menos que tú no firmes las paces con la iglesia de Cristo, con el cuerpo de Cristo, muy difícilmente vas a abrir tu corazón y te vas a disponer a recibir de estas personas, ¿no? Y como muchas de estas situaciones de quebranto en nuestras vidas, nuestra confianza fue traicionada, fuimos decepcionados, tenemos que volver a aprender a confiar, ¿no? Y esto es un punto álgido en muchos de nosotros, ¿no? Porque tenemos que reconocer que hemos experimentado heridas, decepciones, traiciones, engaños en el contexto del cuerpo de Cristo. Y quizás parte de nuestra incapacidad de recibir plenamente del Padre se ve bloqueada y entorpecida porque no confiamos plenamente en otra persona, porque tenemos esta experiencia, este recuerdo acá, ¿no? Y al menos que no le permitamos al Señor que sane esto, al menos que no hablemos con ese pastor, con ese hermano en Cristo y que digamos, ¿sabe qué? Lo que tú hiciste, lo que tú dijiste, esto me hirió, esto me afectó. Y te cuento brevemente la historia de un joven que llama al Ministerio de Restauración queriéndose suicidar. Le pregunto, ¿por qué vas a hacer esto? Y él me cuenta que es un día lunes, el día domingo, él había querido hablar con su pastor, 20 años él había estado luchando con atracciones homosexuales, sentimientos, él nunca había practicado la homosexualidad interpersonalmente, él siente del Espíritu Santo la convicción de hablar con su pastor, de concertar una cita, ¿no? Termina la reunión del domingo, se acerca hacia adelante, el pastor estaba hablando con un diácono, un anciano, y los escucha este joven, estaban hablando pestes de los homosexuales, que eran todos unos pervertidos, porque había habido una marcha del orgullo homosexual, no sé qué cosa. Y este hombre, al escuchar esto, tanto se desmoralizó porque a la persona a la que él iba a confiar esta lucha con atracciones homosexuales, era la persona que ya lo había juzgado, ¿verdad? Y este hombre, en su desmoralización, llegó a su casa, comenzó a contemplar el suicidio, ¿no? Y como era un hombre cristiano, temeroso de Dios, escuchaba una radio cristiana y retransmiten ese día domingo mi testimonio, en que yo compartía de lo que Dios había hecho en mi vida y di el número del Ministerio de Restauración. Y él me cuenta esto, ¿no? Desesperado, desilusionado, desmoralizado. Y lo primero que yo hice fue agradecerle por su honestidad, por haber compartido esto, por la valentía
que él había tenido de compartir esto. Y lo segundo que yo hice fue pedirle perdón en nombre de su pastor. Yo le dije, en nombre de la Iglesia de Cristo, yo te pido perdón, porque jamás debieron salir de las palabras de un pastor de la Iglesia de Cristo condenación por los pecadores. Dios, Cristo, no condena al pecador, no lo condenó. Cuando leemos en Juan 8, ¿no?, que hubo una mujer que fue pillada en el acto de adulterio, fue encontrada, no era que, bueno, se rumoreaba que era la loquita del barrio, no, fue pillada en el adulterio, arrastrada a la presencia de Cristo y dijeron, a ver, Cristo, ¿quién tú dices que es ese? ¿No? Esta pecadora sexual, ¿no? ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo? Aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y quién era el único libre de pecado en todo ese grupo? Cristo, ¿no? Y Cristo no la condena, ¿no? Cristo le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno. Esta mujer fue perdonada. Cristo perdona al pecador, no lo condena, sino que le dice, vete y no peques más. Toma mejores decisiones. Eso significa, porque la última decisión casi le cuesta el pescuezo, ¿verdad? Toma mejores decisiones. Y es allí donde la Iglesia de Cristo, la comunidad de creyentes, tiene un rol crucial en ayudar a la persona que, como en mi caso, teníamos tantas distorsiones, que no habíamos aprendido a amar bien, no habíamos aprendido a confiar, ¿no? Comenzar a reaprender nuevas dinámicas, nuevas maneras de relacionarnos con las otras personas. Así que eh, tienes que comenzar a confiar. Y el primer paso para la sanidad es ser total y brutalmente honesto. Primero con Dios, decir, Houston, estamos en problema, aquí hay situaciones en mi vida que me están atormentando, consumiendo, eh, afligiendo, ¿verdad? Estresando y decir, Señor, confesarle, admitirlo ante el Señor. Señor, acá hay una adicción emocional, relacional, sexual, a la comida, al alcohol, a lo que fuese. Admitirlo al Señor, admitírnoslo a nosotros mismos. Quizás hemos sido cristianos y hemos tenido el rótulo de evangélico por mucho tiempo, o de pastor, o de apóstol, o de líder, o profeta. La religión muchas veces nos juega una mala pasada, pero ¿cómo yo, cristiano, evangélico, canuto de tantos años, voy a tener una lucha de esta? ¿Cómo voy a confesar? ¿Cómo me voy a permitir reconocerme pecador? ¿No? Tenemos que reconocer que nuestro corazón nos ha jugado una mala pasada, que el corazón es perverso, engañoso, que nos hemos autoengañado y que Dios quiere que muramos a nuestra religiosidad, que depongamos y muramos a nuestra reputación, y decir, bueno, me tengo que reconocer a mí mismo y admitir que soy cristiano, ¿no? Y luego, el tercer paso, admitir y ser brutalmente honesto ante una otra persona en Cristo, ¿no? Un hermano, una hermana de la comunidad cristiana. Y esto es un paso que a algunos les cuesta mucho porque nuevamente nos remontamos a esas heridas de la iglesia, ¿no?, que tenemos. ¿Cómo yo voy a hablar con mi hermano? ¿Qué va a decir de mí? Nuestra reputación tiene mucho más a veces poder que la libertad que yo puedo. Yo recuerdo a mi hermano José cuando por primera vez en el año 95 pude abrir mi corazón a ese hermano en Cristo. Cómo se rompió el poder de las tinieblas, el poder del quebranto. Es como si yo tomara un vidrio y realmente, literalmente un plástico, crack hizo, ¿no? Se rompió porque ya no estaba más en soledad. Muchos de estos quebrantos, pecados, estas situaciones se polulan en la oscuridad y el ocultamiento y el secretismo y el silencio son el caldo de cultivo para muchos de estos problemas y se rompen cuando confesamos, ¿no? Y lo dice Santiago 5:16, por lo tanto, confiésense unos por otros y oren unos por otros para que sean sanos. La sanidad viene a medida que confesamos y que oramos por nuestros hermanos. Así que esto es muy importante que lo podamos comenzar a practicar y es allí donde el Señor comienza a hacer este proceso de restauración en nuestras vidas, José. Oye, Mauricio, qué tremendo. Y de verdad que no,
Escucha, escucharte, podríamos escucharte por mucho, mucho rato. Hemos visto un poco, mostrado lo que estás haciendo también, estamos compartiendo un poquito con las personas también esas imágenes de tu página, de tu sitio. Hay gente que está aquí compartiendo en el chat y de verdad que Felipe del Solar, un amigo que es pastor, está hablando y está diciendo cuán importante es para nosotros como pastores prepararnos. Imagínate lo que ha pasado con ese testimonio de ese joven que quería conversar con su líder espiritual, poder confesar algo, pero él ya a priori lo había juzgado, había estado hablando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se produce ese distanciamiento? Hermanos, yo en esto quiero ser muy honesto, y este sitio que tenemos acá de entrevista es donde todos podemos jugar, y aquí hablamos sin filtro. Mucha de esta gente que está luchando con atracción al mismo sexo, que ya lo explicó Mauricio, y también con conducta homosexual, está dentro de la iglesia. Está dentro de la iglesia, pueden ser parte de nuestro grupo de jóvenes, pueden ser parte inclusive de nuestros hijos, nuestra familia inmersa ahí, y nosotros sin saberlo y ellos sin poderlo confesar, porque no encuentran un lugar adecuado, no encuentran que sus palabras van a tener una acogida, sino han escuchado ya nuestros comentarios discriminatorios, homofóbicos, ¿cierto? Referente a esto, nuestra censura, nuestro juicio a priori sobre otras personas, y estos jóvenes no pueden llegar a nosotros. Yo he escuchado testimonios, hijos de pastores, jóvenes líderes que están luchando con esto y no tienen un lugar, y por eso aquí tomo las palabras de Felipe del Solar que escribe ahí: por favor, pastores, líderes, preparémonos en estos temas, sepamos cómo responder, no respondamos con pachotadas, veamos con altura de mira lo que Mauricio está compartiendo, porque necesitamos tratar, ¿cierto?, esta conducta, esto que está viviendo la persona, y acogerla, y ser como ese Espíritu Santo tan consolador, ¿cierto?, tan con palabras de tanto amor, cómo acoge a la persona que está sufriendo. Y es por eso, Felipe, gracias por lo que nos compartes, gracias por esto. Sé que hay gente que está respondiendo también. Necesitamos, y yo sé que Mauricio, y por eso aquí quiero compartir un poco su página también, porque en el ministerio y en lo que hacen ellos tienen esta preparación para líderes, para que personas se preparen en esto y podamos llegar y nosotros saber cómo comunicarnos, cómo muchas veces tener una escucha activa, no simplemente estar escuchando para responder algo, ¿cierto? Para darnos versículos bíblicos, cómo escuchamos intencionalmente y entendemos la razón, ¿cierto? El dolor del corazón de una persona que se ha afectado por el abuso. Así que póngase en contacto, entre a la página. Mauricio y su esposa y su equipo son muy lindos, son muy simpáticos, uno los quiere inmediatamente. Y hay una persona que consultaba: ¿y qué pasa con la persona que habla inglés? Mauricio es traductor de inglés y también tiene en su equipo gente que habla inglés, así que problemas de idiomas no va a tener ahí. Usted se va a poder comunicar libremente con ellos, así que yo les animo a que los hagan. Y también, esto también es especial, si hay personas que están sintiendo en su corazón la necesidad de confesar esto, hermano, Mauricio te lo ha dicho, el Espíritu Santo está con nosotros, Él ha venido a consolarnos. Quizás esto ha sido algo súper difícil en tu vida y nunca has tenido el espacio para poder generar este espacio de confesión. De verdad te pido que te animes a lo que dice el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Fuimos heridos en un cuerpo, en comunidad, vamos a ser sanados en comunidad. Debe haber una comunidad cercana a ti, alguien de confianza para poder acercarte a hacer esto. Si no lo tienes, bueno, toma los números, acá está Mauricio, aquí hay gente que podemos ayudarte para poder dirigirte a alguien que pueda ayudar con esta carga en tu corazón, pero no te quedes con esto. La depresión, el suicidio, en este tipo de circunstancias no es ninguna solución. Una cosa mala no se supera con otra cosa mala, o sea, dos cosas malas no hacen una buena. Entonces necesitamos nosotros dar un paso, romper esa inercia del silencio, del dolor, y cruzar la vereda al frente, tomar valentía para eso, porque ¿sabes qué? Ahí, en un momento, Mauricio encontró al Señor. Ahí, en mi vida también encontré al Señor. Así que para ti no va a ser distinto. Vas a poder encontrar a Dios en esa instancia. Ahora hemos llegado ya al momento de poder ir terminando. Esto se ha alargado, pero preciosamente. Yo no me siento culpable. Para toda la gente que no lo ha podido ver completo, va a quedar esto en la página. Lo va a poder revisar, va a poder comentar. También lo que siempre pido: comparta. La forma hoy día de entregar un tratado, ¿cierto?, es así, compartiendo tus redes sociales, compartiendo lo que has escuchado, compartiendo y dándole compartir para que otros puedan ver esto. Así que comparte estas buenas enseñanzas. Yo, Mauricio, de corazón, así, de verdad,
honestamente de corazón te bendigo, hermano mío, junto a ti, tu esposa, tu familia. Hay gente que está diciendo aquí, Dios te bendiga, Mauricio. Está Gracias, realmente de verdad, vivir así y hacer esto y ser bendecido, hoy día este tema que tú estás tocando es muy contingente y nadie lo quiere compartir. Es como una papa caliente, que cada pastor se lo quiere pasar a otro. Nadie quiere asumir la responsabilidad, ¿cierto?, de una comunidad que necesita una respuesta a estas heridas, ¿cierto? Pero ustedes como ministerio han tomado esta papa caliente y lo han tomado con responsabilidad y buscado darle una solución. Tenemos gente en Lima que te está escuchando, Regina, Daniel, gente que ha participado en el grupo, tenemos gente en Colombia escuchándote, en Ecuador escuchándote, en Suiza escuchándote, está gente que realmente está en Argentina, que está dispuesta, Felipe del Soler creo que estaba ahí, que está dispuesta a trabajar esto, y ¿saben qué? Este es el cuerpo de Cristo. Yo doy gracias a Dios por personas como tú. Yo doy gracias a Dios porque estás en el gracias. camino y también porque te has permitido compartir esto con nosotros. Amigo, te doy unos minutos para despedirte y nosotros ahí poder también agradecerte todo lo que has hecho en este tiempo con nosotros. Bueno, muchas gracias, José. Para mí nuevamente es un privilegio. No podemos dejar de compartir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Consolamos a otros con el mismo consuelo con el que fuimos consolados. Es tanta la libertad que hemos experimentado en el Señor, tanta la plenitud que podemos vivir en Él ahora, tan tangible y tan real es su presencia en nuestra vida, que queremos que todo el mundo pueda tomar esto y pueda experimentar esto. Y sabemos que en las congregaciones hay personas, no solamente personas que luchan con atracciones homosexuales, que son, digamos, porcentaje, porcentualmente son las menos. Hay muchas más que luchan con problemas de pornografía, de lujuria, de relaciones matrimoniales, etcétera, ¿no? Pero no importa cuán bajo tú hayas caído, no importa cuál sea tu problema, yo te quiero decir que, como dice Eclesiastés 3:15, Dios restaura lo que pasó. Quizás tú me digas, Mauricio, yo he caído muy bajo, muy profundo, eh, estoy más allá del punto de retorno. Esa es una mentira del diablo. La mano y el brazo de la gracia son lo suficientemente extensos para salir a tu encuentro y sacarte de los cenagosos donde tú te encuentres. No le creas al enemigo, créele al Padre, que mira, si Él ha podido conmigo, ciertamente va a poder contigo, con vos, como decimos acá, ¿no? Con tu persona, con tu cónyuge, con tu ser querido, porque sé que acá hay personas que están escuchando y tienen algún ser querido. Así que yo te animo a que pongas tu mirada en aquel que es mayor, que está en ti, que en lo que está en el mundo, quien está en el mundo, ¿verdad? Y que Él lo puede hacer, no solamente que lo puede hacer, sino que Él lo desea hacer, ¿no? Y aférrate a esta palabra. Dios restaura lo que pasó y Él lo quiere y lo puede hacer en ti. Así que muchas gracias a todos los hermanos que estén interesados. Allí está la página del Ministerio de Restauración. Les he puesto allí en el comentario el número de WhatsApp. Si usted en algún momento quiere hablar con alguno de nuestros consejeros, yo entendemos que esto es muy difícil para ir al pastor, a un líder de la propia iglesia a confesar esto. Si usted quiere confesarlo primero a alguien del Ministerio de Restauración, hablar con alguno de nosotros, por favor, mándenos un mensajito de WhatsApp, un correíto, aquí mismo por el Facebook o por Instagram. Hay diferentes maneras, pero no se pierda la posibilidad de vivir esa vida plena que Dios tiene para nosotros, ¿no? Así que gracias, José, cariñosa Narita, gracias a todos los hermanos. Me siento muy honrado por el Pipe Fierro, el Felipe Solar, todas estas personas lindas, Gloria Hernández, estos hermanos que están aquí, Rosemary Campos, que nos conocemos de hace años y que juntos hemos podido compartir de alguna manera u otra algún momento de reino. Así que bueno, gracias José por esta entrevista, Narita. Están en nuestro corazón. Este año, no sé en qué parte del sur tú estás. En junio teníamos ya casi los pasajes comprados para ir a Valdivia y explotó en marzo todo lo de el COVID, pero está la, digamos, la invitación allí hecha para ir unos hermanos de una iglesia en esa ciudad. Tú estás por la zona, ¿verdad, José? Mira, yo en este momento estoy en Santiago. Anduve patiperrando, estoy alrededor de Santiago, aquí en Colina, cerca de Chicureo. Pero mira,
Si te mueves, nosotros es tan fácil moverse si ya está pasando la cuarentena. Que hay gente que dice, ojalá que venga a Chile, ¿cierto? Alguien está diciendo, otras personas están pidiéndote de Lima, Perú, ¿cierto? Así que, amigo, tienes mucha solicitud y obviamente que nosotros prestos a ayudar en lo que necesites, realmente que es un tema precioso. Gracias, amigo, y por favor, dale las gracias a tu esposa también que nos facilita este tiempo contigo ahí. Bueno, dale, gracias hermanos, y oro para que usted pueda, los que estén escuchando, arrebatar esa vida abundante. Dice la palabra que el reino de Dios sufre violencia y los violentos, ¿no? Los valientes lo arrebatan. Así que conviértete en un arrebatador de la vida abundante que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Un fuerte abrazo, mi amado. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Dale, Bueno, estamos este en ha sido contacto. ha sido un tiempo diferente, ha sido un tiempo más largo, pero lo entendemos y damos gracias a todos los que se han conectado, a toda la gente que está todavía conectada. Envíele saludos a Mauricio. Es muy bueno animar a la persona que ha compartido su testimonio, así que mande sus saludos a Mauricio, agradezca a él y su familia y haga esto, bendecirlo, así como muchos en las redes dicen, Dios te bendiga, Mauricio. Eso es tan importante para cuando alguien está en la misión, recibir esta bendición, hablar bien de otro hermano. Esto le hace bien al cuerpo de Cristo. Hablar bien es lo más fácil que podemos hacer. Para hablar mal necesitamos hacer mucho y más encima son frutos de la carne, no del espíritu. Hablar bien, bendecir, está dentro de lo que hacemos los hijos de Dios. Así que bendiga a esta familia preciosa. Queremos invitarle, bueno, para que siga revisando, ¿cierto? Puede ver este mensaje nuevamente, dele compartir, también vea los testimonios, la persona que ha escrito para que responda. Mauricio también va a estar revisando esto, así que puede responder alguna de las preguntas que no hemos podido sacar al tema. No queríamos interrumpirlo en nada porque era tan interesante lo que compartía, que era darle la prioridad, ¿cierto? Para que él pudiera compartirnos lo que también estaba en su corazón. Este otro sábado tendremos también una visita súper especial, un testimonio súper especial. Esta es una pareja jovencita, ¿cierto? Estos amigos están en Los Ángeles, Estados Unidos, pero es una pareja que comenzó su historia de amor joven, son cristianos, muy amados por nosotros, también muy conocidos por la Casa del Padre, ¿cierto? Como fundadores de eso, con ellos estamos hablando de la Jesús y el Fito, el Fito y la Jesús, que han decidido compartir su historia de amor. Nos gustan las historias reales de vida. ¿Y saben qué? Ellos han empezado, ella es una influencer total, o sea, tiene como casi 200.000 seguidores, y ella desde Los Ángeles está compartiendo su historia como un testimonio de vida, cómo se conoció, los errores que cometió en su relación, porque siempre hablamos nosotros de, no, hay que casarse, hay que estar en Cristo, pero ¿cómo uno se casa? ¿Cómo llega el matrimonio? Siempre hablamos, no es que la familia, pero ¿cómo se comienza una familia? Bueno, ellos han sido capaces de ser vulnerables y decir cómo no se debe hacer y cómo sí se debe hacer, pero para al final ser un testimonio para Dios. Y ellos lo han puesto en YouTube y tienen como ya 5 programas y mucha gente viendo, interesada en esto, y es su testimonio como matrimonio. Así que es una pareja súper joven, la Jesús y el Fito los tendremos este otro sábado, compartiendo también aquí su vida, ¿cierto? Su historia, para hacer esto más real. Todos podemos jugar en este equipo de Dios. Así que este espacio es de entrevista para todo aquel que quiera poder entregar esto en este tiempo. Así que Dios les bendiga mucho, gracias por las conexiones, dele compartir y nos vemos este próximo sábado, si Dios quiere, a las 6:30 p.m., hora de Chile.